La combinación Canva más Jamboard es increíble y en este vídeo lo vas a ver. ¿Quieres aprender? Pues ¡vamos allá! Canva es una herramienta muy interesante para hacer diseños profesionales de forma muy sencilla. Y además, si eres docente, tienes la posibilidad de utilizarla con más opciones de forma completamente gratuita. Si quieres aprender a utilizar Canva, te dejo este vídeo. ¿Y quién no conoce Jamboard? Es la pizarra virtual de Google. En este curso completamente gratuito te explico paso a paso cómo utilizar esta herramienta. Por cierto, también gratuita. Es un curso que ya han iniciado más de 100.000 personas. Bueno, Jamboard, además de ser una herramienta digital, también es una pizarra digital de 55 pulgadas y de resolución 4K. En Jamboard es posible insertar notas adhesivas de forma muy sencilla, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. En estos últimos tenemos la posibilidad, mirad, de reconocimiento de escritura a mano, como este, es increíble. También el reconocimiento de formas, mirad que podemos dibujar a mano alzada y nos reconoce las formas geométricas automáticamente. Tenemos incluso la posibilidad del Auto Draw. Simplemente empiezas a dibujar una imagen y Jamboard te sugiere entre una infinidad de su galería de imágenes prediseñadas. Mirad, aquí estamos diseñando una casa y podemos elegir la casa que deseemos, como por ejemplo esta. Esto lo podemos hacer en dispositivos móviles. También podemos, con la herramienta Lazo, poder seleccionar al mismo tiempo varios objetos. Podemos añadir stickers, podemos hacer fotos automáticamente desde la aplicación móvil, y esto solo es un aperitivo, porque vamos a ver ahora infinidad de actividades que puedes realizar utilizando Canva más Jamboard, integradas. ¿Cómo? Muy sencillo. Jamboard ofrece la posibilidad de cambiar de fondo, el fondo de la Jam. Incluso puedes añadir fondos animados. En este vídeo te explico cómo puedes hacerlo, paso a paso y de forma muy sencilla. Como sabes, Canva tiene una infinidad de plantillas muy interesantes que podemos llevar directamente a Jamboard. ¿Cómo? Estableciendo el fondo de esa Jam como el que hemos exportado desde Canva. Esa va a ser la pieza de unión entre ambas herramientas y vamos a ver qué tipos de actividades podemos diseñar. Venga, vamos allá. Vale, pues aquí tenemos la primera idea, ¿vale? Veis que es una imagen que he importado, he traído, he subido directamente desde Canva a Jamboard. Y desde aquí directamente, mirad, porque podemos insertar textos. Veis que es muy sencillo, mirad, insertar un texto, ¿vale? Y moverlo donde nosotros queramos, cambiándole el formato, por supuesto, tamaño, etcétera. Bueno, ya sabéis todo lo que permite hacer, ¿vale? Tenemos puntero láser, tenemos la posibilidad de añadir también formas geométricas, podemos hacer virguerías y se puede trabajar, además, tanto de forma individual, es decir, tus estudiantes pueden trabajar con esta plantilla, con estos tipos de actividades que vamos a ver, tanto de forma individual como por parejas, pequeños grupos o gran grupo, es decir, toda la clase. Tú decides desde las opciones de compartir de la Jam cómo quieres compartirlo con tus estudiantes, y si utilizas Google Classroom es muy sencillo subir un archivo para que pueda editarlo toda la clase o enviar copias para cada alumno o para cada grupo de alumnos. Vale, pues aquí tenemos un libro de ideas para hacer lluvias de ideas en estos posits de manera colaborativa, por ejemplo, y cada alumno va apuntando sus ideas. Siguiente idea, nunca mejor dicho, una lluvia de ideas por turnos. Esto es lo que llamamos en el aprendizaje cooperativo el folio giratorio. Cada estudiante realiza una aportación cuando le toca por turnos y vamos haciendo varias rondas, ¿vale? Varias vueltas. Aquí las ideas del estudiante 1, 2, 3 y 4. Pero cada uno solo puede aportar una idea en su turno y se tendrá que esperar a la siguiente vuelta para añadir una nueva idea. Seguimos. El brainwriting se puede hacer también con varias personas, ¿vale? En una nota, la primera persona escribe una idea. Vamos a poner una idea 1, le vamos a llamar, ¿vale? Aquí sería en realidad la idea que tenemos que poner, una idea concreta. La segunda persona, basándose en esta idea, tiene que buscar una idea que le surja a través de esta relacionada, ¿vale? Por ejemplo, aquí idea 2, y así vamos generando un proceso en el que unas ideas van desencadenando otras. Siguiente actividad, diagrama de afinidad. Escribe tus ideas sobre el proyecto y colócalas en la categoría correspondiente. Esto es una lluvia de ideas, pero con las ideas clasificadas en diferentes categorías. Más, en esta plantilla tenemos aquí espacio
para una lluvia de ideas, para un brainstorming. Se pueden votar las ideas, como indica aquí, con stickers o con pegatinas o con estrellas, con formas geométricas, como queráis. Y a continuación extraer aquí las ideas favoritas. Más. Esto es una forma genial de aprender a dar prioridad a las ideas. ¿Cómo? Pues aquí abajo en la leyenda te explica cómo hacerlo, utilizando diferentes colores, utilizando también stickers como estrellas, de manera que al final vas a tener una lista de ideas con un orden de prioridad. Pueden ser, por ejemplo, tareas que vas a hacer, que tus estudiantes van a realizar y tú les puedes enseñar cómo darles prioridad a ellas, para que sepan autorregularse, autogestionarse. Esta otra plantilla es, de forma similar a la anterior, un sistema de dar prioridad a las ideas en función de una serie de categorías. A cada una de las ideas o tareas que puedes poner aquí, vas a asignarles un impacto, por ejemplo, entre 0 y 10 o entre 1 y 10, un nivel de confianza y un nivel de sencillez. De manera que sumando esas tres puntuaciones, obtendremos una puntuación total y tendremos un ranking de las tareas con mejor o con peor puntuación. También tenemos aquí un libro de ideas como el que hemos visto antes, pero con diseños, mirad, distintos. Un tablón del proyecto Kanban, ideal para que tu alumnado enumere las tareas que tiene pendientes por hacer, por ejemplo, en un ABP, aprendizaje basado en proyectos, y conforme se desarrolla ese proyecto, esas tareas van a ir pasando progresivamente a tareas en curso que se están realizando, tareas hechas, es decir, completadas, y finalmente tareas aprobadas. Bueno, puedes personalizar esta plantilla como quieras. Tenemos también la posibilidad de realizar mapas mentales y plantear problemas como este, comparativas de diferentes opciones. En este caso, mirad qué plantas deberíamos comprar para clase. Bueno, pues se trata de justificar unas u otras y por qué, y hacer una votación compartida. Pensad siempre que todas estas actividades se pueden hacer de forma colaborativa. También podemos generar un storyboard. Aquí tenemos una plantilla ya creada, es decir, la trama de una historia con el tamaño de campo, la escena, que luego nos permitirá grabar un vídeo. Esto nos puede servir para precisamente aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sabemos que es un problema? ¿Y cómo sabremos que hemos resuelto el problema? Bueno, espero que te estén gustando todas estas actividades. Todavía faltan unas cuantas. Ahora vienen mis favoritas. Pero si este vídeo te está gustando, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con más docentes a quienes pienses que les puede ayudar. Mirad, porque tenemos la posibilidad de añadir imágenes en movimiento. Aprendizaje basado en problemas. Define tu problema a través de tu equipo, del objetivo que quieres alcanzar, de los riesgos y retrasos que puedes tener y de los impulsos que pueden hacer que tu proyecto navegue, vaya más rápido. Todo con notas adhesivas o con textos o con figuras geométricas, stickers, como tú quieras. En un ABP, aprendizaje basado en proyectos, puedes definir diferentes hitos que lleguen hasta el producto final. Es decir, es secuenciar una tarea final en diferentes subetapas más asequibles. Continuamos. También podemos dar cabida a la gamificación. Aquí tendríamos el objetivo final y esto podría ser una barra de progresos en la cual nuestro alumnado o por equipos van ascendiendo por los diferentes escalones, van actualizando su posición o podemos actualizar su posición de manera que visualmente tenemos una imagen muy potente y significativa de nuestra gamificación. ¿Cómo podríamos? Este es un tablón para poder solucionar problemas. Este es el enfoque de los 6 sombreros y se trata, mirad, hay 6 sombreros con colores distintos, de analizar un problema teniendo en cuenta diferentes perspectivas o puntos de vista. Teniendo en cuenta los datos, aquí escribiríamos qué datos tenemos y cómo resolver ese problema a través de los datos. ¿Cómo lo resolveríamos? A través de la intuición, a través de los beneficios que podríamos obtener, de los riesgos que conllevaría su resolución, de las ideas que podemos tener, que pueden surgir y del proceso, de lo que conlleva dicho proceso, de lo que supone. También podemos hacer análisis competitivos. Con esta matriz podemos comparar la competencia. Podemos comparar también diferentes ideas en función de varios criterios, de manera que la posición en la que queden ubicadas nos darán una u otra información. Es colocar determinadas ideas y competencias sobre el mismo organizador gráfico para poder analizarlos. Y hablando de análisis, tenemos el análisis DAFO. Esto sirve para que las personas
o los grupos, o las empresas, o el colegio, establezca aquí sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades para que se conozca mejor y sepa cómo puede mejorar. Te dejo en la descripción del vídeo un enlace en el que te explico en mi podcast cómo rellenar un DAFO como docente y te digo cómo a través de mi ejemplo, de mi propio DAFO. También tenemos una matriz de esfuerzo-impacto y tenemos una lista de proyectos, de ideas, de tareas y las colocamos en función de si sus ganancias van a ser rápidas, es decir, si las ganancias van a ser rápidas, es decir, un alto impacto con poco esfuerzo, si van a ser actividades menores, bajo impacto, con poco esfuerzo, alto esfuerzo, pero con poco impacto, son tareas poco rentables, aquí están representadas de color rojo, y alto esfuerzo y alto impacto son los principales proyectos. Análisis del equipo, una vez que hemos realizado un trabajo en equipo, qué salió bien, qué no salió bien y medidas. Y lo ideal es poder hacer aquí una coevaluación, es decir, evaluarnos unos a otros o una autoevaluación. El grupo se está evaluando a sí mismo. Aquí seguimos con la evaluación de grupos, pero con otros diseños. También podemos utilizar Jamboard para generar carteles de felicitación, por ejemplo, de cumpleaños, diplomas por haber conseguido un logro y hasta aquí el listado de actividades que podemos utilizar utilizando el combo de Canva más Jamboard. Espero que te haya gustado este vídeo. Deja en comentarios más ideas si se te ocurren para que más docentes puedan inspirarse contigo y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos de nuevo muy pronto con un nuevo vídeo. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.